Bueno, siguiendo, qué pasa con la interacción en las estructuras metálicas y los elementos, los metales de transición en su estado elemental, forman todas estructuras metálicas, ¿sí? Ustedes ya vieron en alcalinos térreos que los metales suelen adoptar empaquetamientos, en algunos casos compactos, como el hexagonal compacto o el empaquetamiento cúbico compacto, pero en algunos casos también este empaquetamiento que no es compacto, sino que es centrado en el cuerpo. Bueno, estas estructuras metálicas, si ustedes miran, por ejemplo, el bloque 3D, hay una variedad importantes, y de hecho el manganeso acá no está explicitado, no adopta ninguna de estas estructuras, es un caso particular, no nos vamos a detener en ese detalle, pero las estructuras metálicas son este tipo de empaquetamientos. Ustedes recordarán entonces que ahora vamos a discutir algunas propiedades periódicas de los metales en su estado elemental cero. Ustedes recordarán que para describir la estructura electrónica de un metal se adopta el modelo de bandas, ¿sí? Que básicamente es una descripción de los metales como los núcleos, una estructura de núcleos, todos los núcleos atómicos, una estructura periódica empaquetada, y los electrones como una especie de gas de electrones libres, móviles a lo largo de todo el sólido. ¿Sí? Y que en particular esa estructura electrónica se describe con un modelo de bandas que no es ni más ni menos, como ya ustedes vieron antes en metales alcalinos térreos, es llevar al límite, de alguna manera infinito, el esquema de orbitales moleculares. Entonces uno plantea la interacción, el solapamiento de los orbitales atómicos de frontera, de valencia, del metal en cuestión, en una estructura tridimensional periódica, en vez de aparecer diagramas de orbitales discretos, aparece un continuo de infinitos estados electrónicos que corresponden a distintas combinaciones de los orbitales de frontera de cada metal en la estructura sólida. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de los metales de transición, los esquemas de bandas tienen este aspecto, o sea, dado que los orbitales 4s y 4p son más difusos, las bandas son más anchas, y los solapamientos son solapamientos que dan bandas más anchas. Los orbitales 3D, como vimos antes, son más compactos, entonces dan una banda más compacta. Y lo que va ocurriendo entonces en la progresión de la tabla periódica es que el llenado de la banda 3D va aumentando progresivamente, como se incrementa el número de electrones D en cada metal. Recuerden que al llegar a cobre y zinc, si ustedes miran las configuraciones electrónicas, van a ver que los dos tienen una configuración de 10, por lo tanto la banda D está totalmente llena, mientras que los demás va progresivamente el escandio, recordemos, tiene un electrón en el orbital D de 1, el titanio tiene 2 electrones, y así va aumentando progresivamente el llenado de las bandas D. Vamos a ver qué implicancia tiene este llenado de bandas en algunos aspectos de los metales. Por ejemplo, acá tenemos la evolución a lo largo de los tres periodos de metales de transición en la tabla periódica del radio metálico. El radio metálico, recordemos que es una medida experimental que se determina a partir de descubrimiento de tracción de rayos X en esas estructuras sólidas que discutíamos antes, y esencialmente, dado que lo que se puede determinar es la distancia entre la distancia entre los núcleos cercanos, esta es la distancia que se puede medir experimentalmente, entonces a partir de esa distancia se puede estimar el radio metálico. Por lo tanto, el radio metálico que se está estimando depende de esta distancia y en consecuencia del grado de interacción que hay en esa estructura sólida. Y vemos que se observa. Tomemos el primer periodo 3D. Se ve que a medida que avanzo en la tabla periódica del escandio y voy avanzando hacia acá, en la tabla periódica el radio disminuye. Si el radio va disminuyendo, pasando por un mínimo y después vuelve a incrementarse. Esto de alguna manera, ¿qué me está diciendo? Si yo tengo una interacción más fuerte, la distancia entre los núcleos cercanos de los átomos va a ser más corta, y por lo tanto el radio metálico que voy a estar midiendo va a ser menor. O sea que este decrecimiento que observamos acá tiene que ver con una menor interacción metal-metal en la estructura.
¿sí? Perdón, una mayor interacción, ¿sí? Una mayor interacción metal-metal, ¿sí? Porque estábamos discutiendo antes, a mayor interacción, menor distancia entre los metales de la estructura y por lo tanto mayor interacción. Así que al bajar acá, la interacción metal-metal está aumentando. Y eso es al corrernos a la derecha. Y eso es esencialmente porque a medida que nos movemos a la derecha de la tabla periódica empezamos a poner más electrones. Por lo tanto, la ocupación de los electrones de abajo hacia arriba de la banda cada vez va poblando orbitales de la banda que tienen un carácter esencialmente enlazante. Recuerden, el extremo de una molécula, por ejemplo, si tuviéramos el orbital enlazante y el antienlazante, tuviéramos que poner electrones, por ejemplo, ponemos dos acá, esos son los enlazantes, y después otros dos acá, los antienlazantes. En este caso, con 4 electrones poblamos todo, con la mitad ocupamos esencialmente los enlazantes. Entonces, de alguna manera, si nuestra referencia es la banda D completa, los 10 electrones ocupan todo, los 5 electrones, que en este caso serían el manganeso, ocupa la mitad de la banda, menos de 5, menos de la mitad. Entonces, de 5 hacia abajo podemos decir que estamos ocupando los orbitales principalmente enlazantes, de 5 hacia arriba estamos empezando a ocupar orbitales antienlazantes. Por lo tanto, a medida que avanzamos hasta el manganeso, el radio atómico disminuye porque la interacción aumenta al ocupar principalmente orbitales en la banda enlazantes, y una vez que paso el manganeso hacia adelante, se empiezan a poblar los orbitales que tienen ya carácter antienlazante, y acá entonces la interacción metal-metal empieza a disminuir, empieza a aumentar la distancia entre los núcleos metálicos de la estructura y por lo tanto empieza de vuelta a aumentar el radio atómico. Esta tendencia que pasa por un mínimo al movernos del periodo es consistente con el patrón de llenado de las bandas en la estructura metálica. Fíjense que se observa lo mismo para el bloque 4D y 5D en la tabla periódica. Recuerden, este es el bloque 3D, 4D y 5D. Solo que los radios metálicos, como es de esperar, al bajar en la tabla periódica, aumenta la carga en el núcleo, pero aumenta bastante también el apantallamiento. Pero ¿qué pasa? Los electrones ahora están en orbitales 5D, 6D, mucho más externos del núcleo, por lo tanto, naturalmente, el radio metálico aumenta. Entonces, es de esperar que el 3D esté acá, 4D mayor radio, y 5D debería tener mayor radio atómico aún. ¿Y qué pasa? Tiene esencialmente el mismo radio atómico que el 4D. Bueno, este efecto se llama contracción lantánea, ¿sí? Esencialmente lo que ocurre, si ustedes revisan la tabla periódica, es que antes de empezar a llenar los orbitales 5D, aparecen todos los lantánidos, ¿sí? Este es el bloque 4F, iones lantánidos, metátomos de lantánidos, donde los electrones de valencia ocupan orbitales F, que son muy internos, porque son de 2 niveles más abajo, son muy internos, con poca capacidad de apantallar la carga nuclear. Entonces, acá lo que ocurre es que hay una acumulación de carga nuclear, porque voy incrementando el núcleo, acá el núcleo de A1, y no es compensada por el pobre apantallamiento de los electrones F, y por lo tanto, al pasar al bloque 5D, hay un aumento inusual, un aumento no esperado de la carga nuclear efectiva, y por lo tanto, una tendencia que uno hubiera esperado estar más arriba, por acá, termina equiparándose a lo que se usó para el bloque 4. Este efecto es lo que se conoce como contracción lantánea.